Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia o pueda leerlo en pantalla. Proverbios capítulo 29 y versículo 2. Estaremos durante algunos servicios enseñando acerca de cómo escoger presidente, cómo escoger a nuestros gobernantes, ya que es importante que nosotros tengamos personas al frente que nos dirijan con justicia, con honestidad, para que todo el pueblo pues goce y sea bendecido. Vamos a leer la palabra y quiero compartirle algunos textos de la Biblia que nos hablan de la importancia de escoger bien y de tener personas al frente, personas que actúen con justicia. Vamos a leer Proverbios 29, versículo 2. Dice la Escritura: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime, dice la palabra del Señor. Escuche lo que dice la Escritura. Hay una versión que dice: cuando los justos gobiernan. Entonces, nosotros necesitamos al frente personas que nos gobiernen con justicia, personas que no den lugar a la corrupción y a tantas cosas que se pueden prestar estando en puestos donde van a dirigirnos a todos. La Biblia misma dice que cuando el justo domina o cuando el justo gobierna, el pueblo está feliz. Nosotros estamos por entrar a elecciones y necesitamos tomar decisiones sabias. Así que nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos con nuestra obligación. Tenemos que ir a votar. Usted no puede permitir que otras personas escojan a alguien más por usted. Nosotros necesitamos al frente gente justa. ¿Para qué? Porque sabemos que nos va a beneficiar a todos. Y la Biblia dice: cuando los justos dominan, ¿cómo está el pueblo? Alegre. Necesitamos un buen presidente, necesitamos buenos alcaldes, necesitamos buenos gobernadores, necesitamos personas al frente que actúen con justicia, porque nos va a beneficiar a todos nosotros la iglesia del Señor. Amén. Entonces, usted puede leerlo en la Biblia. Lea la palabra del Señor. Se va a dar cuenta que en la Biblia hubieron grandes políticos. Uno de ellos fue José. En la Biblia dice que este joven llegó como un esclavo a Egipto. Lea su historia en el libro de Génesis. Y Dios le reveló a este joven que iban a venir 7 años de abundancia y luego iban a venir 7 años de escasez. Y Dios le da la sabiduría para gobernar Egipto. En ese tiempo, Egipto era la potencia mundial. Y estaba al frente de esta potencia mundial, estaba un hijo de Dios llamado José, un hombre temeroso de Dios. Tuvo temor en su corazón de acostarse con la mujer de Potifar cuando ella se le ofrecía. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios en su corazón. Esos son los hombres que Dios levantó para gobernar naciones y hacer que los pueblos estuvieran felices. José fue un tremendo político y en los 7 años de abundancia él edificó graneros y guardó alimento, y cuando vino la escasez él tenía el recurso allí. Entonces nosotros podemos ver la sabiduría que Dios da a los gobernantes y principalmente hombres que tienen temor de Dios en su corazón. Estamos a un par de semanas de escoger, hermanos, y necesitamos escoger bien. Yo no le voy a decir un nombre de partido, yo no le voy a decir un candidato. Yo le voy a decir: pídale a Dios la sabiduría para escoger y dé su voto conforme Dios lo pueda dirigir. Yo le voy a dar bíblicamente algunas cualidades que deben de tener las personas que nos van a gobernar.
que están escritos en la palabra del Señor, para que basado en estas cualidades usted tome su mejor decisión, hermano. Necesitamos gente justa al frente. Y yo doy gracias a Dios por las cosas que han estado pasando en Guatemala, porque está saliendo a luz que la persona que vaya al frente de nuestro país debe ser una persona con temor de Dios en su corazón, debe ser una persona con justicia, porque se están dando cuenta que Guatemala no debe de ser un país para ser saqueado. Guatemala debe de ser un país para ser dirigido con la justicia del Señor, hermanos. Este viernes recién terminamos nuestra vigilia de oración y estuvimos orando por nuestro país y por los futuros gobernantes. Necesitamos gente justa al frente de nuestro país. Si queremos que nuestra Guatemala sea luz a las naciones, como ha sido profetizado desde hace mucho tiempo atrás, necesitamos gente justa al frente, mis hermanos. En 1 de Timoteo capítulo 2, escucha lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Luego dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La misma Biblia nos insta a nosotros los cristianos a que oremos por las personas que están en eminencia. Oremos por nuestros gobernantes. La Biblia nos insta a que oremos por esas personas. ¿Para qué? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La Biblia nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Oremos por la gente que va a estar al frente, ellos lo necesitan. Ellos van a tomar decisiones que ya sea nos beneficien o vayan a perjudicar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay leyes que se están aprobando y hay pastores que están enfrentando juicios porque ellos aprobaron la ley en algunos estados y ya se legalizó entre hombres. Y hay pastores que si niegan casar a una pareja van a enfrentar la ley, van a enfrentar la justicia. ¿Quiénes aprobaron la ley? Los gobernantes. Por eso necesitamos nosotros gente justa al frente y que tenga temor de Dios en su corazón. Luego va a afectar la iglesia. Entonces, la Biblia nos dice que oremos por nuestros gobernantes, por esas personas que están en eminencia. Hay que orar por ellos si ya están al frente. Pero si aún no están, entonces escojamos bien. Estamos por tomar decisiones. Hay que escoger bien, mis hermanos. Por eso le pido, ore. Por supuesto, hay que conocer el plan político de ellos, qué es lo que quieren traer de beneficio al pueblo, cómo quieren gobernarnos, las leyes que ellos quieren promover, los beneficios que quieren traer a nuestra nación. Hay que enterarnos de eso, pero déjeme decirle, ore y pídale a Dios, le dé sabiduría y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Con la ayuda del Señor. Nosotros somos los que decidimos qué personas tendremos al frente de nuestro país. Nosotros vamos a decidir. Cumpla con su voto. Vaya y dé su voto porque es una obligación que nosotros tenemos los cristianos. No se quede en casa, no diga no sé por quién voy a votar, mejor no voto o voy a votar por el menos peor, dicen algunos. Ese es el concepto que manejan. Y no podemos permitir que otros voten y decidan por nosotros. Nosotros tenemos que tomar una decisión como buenos cristianos y cumplir con lo que la ley nos pide. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Aquí va a ir una de las primeras cualidades que deben de tener los gobernantes.
Proverbios 16, versículo 32. Dice la Biblia, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, dice. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, dice la Biblia. Vamos a leerlo una vez más. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿De qué nos está hablando la Biblia? Nos está hablando de dominio propio. La Biblia dice que tenemos que tener al frente personas que tienen dominio propio. ¿Por qué? Porque no podemos tener personas impulsivas que sean de doble ánimo. No podemos escoger nosotros personas que no puedan gobernarse a sí mismos, mucho menos gobernar a un pueblo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Cómo puedo yo dirigir a otros si yo mismo no me puedo dirigir, no me puedo controlar, no me puedo gobernar? Jesús dijo que un ciego no va a poder guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos van a caer en el hoyo. Necesitamos escoger personas con virtudes como esas, que tengan dominio propio. ¿Cómo puedo yo dirigir una iglesia si yo mismo no puedo dirigir mi casa, mi familia? ¿Qué tipo de pastor voy a ser yo si soy oscuridad en mi casa, pero aquí frente a todos ustedes yo quiero ser luz? No es correcto, es incongruente. La Biblia dice que yo no puedo enseñorear a otros si primero no me enseñoreo a mí mismo. Si yo no me puedo controlar, si no tengo dominio propio, ¿cómo puedo yo dirigir a otros? Son cualidades que la palabra de Dios nos enseña. Yo no puedo venir y decirles, hermanos, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Tenemos que modelar el ejemplo. Y la Biblia nos enseña que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, hablando de dominio. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tenemos que escoger personas que pueden dominarse a sí mismas, mis hermanos, que sean disciplinados. Necesitamos ese tipo de personas al frente. No podemos escoger personas que vivan en un libertinaje. No podemos tener tipo de personas que vivan en un libertinaje, que no se puedan dominar a sí mismos. Si apenas pueden dominar su casa, si apenas pueden dominar su vida, no digamos un pueblo o una nación. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Esos son principios. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 10 y versículo 16. Eclesiastés 10, 16. Dice, ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, dice, y tus príncipes banquetean de mañana, dice. Bienaventurada, y tus príncipes banquetean de mañana. ¿Estamos correctos? ¿Sí está en la pantalla el versículo? Ok. Eclesiastés 10, 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. ¿Sabe de qué está hablando la Biblia? Está hablándonos de personas irresponsables que no cumplen con su obligación. Si queremos tener un buen presidente, escojámonos a alguien que no sea vicioso ni entregado al mundo. ¿Aló? Miren lo que dice Proverbios 31, verso 4 y 5. Dice, Proverbios 31, 4 y 5 dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Y por qué razón? No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos.
En buen chapín está diciendo que cuando alguien está bolo, se olvida de todo. Tenemos que escoger personas que tengan cualidades, que se esfuercen por la justicia, que no sean dados al vicio porque luego olvidan la ley. Eso está diciendo la Escritura. Si usted quiere tener un buen presidente, no podemos escoger a alguien que sea influenciado por una vida no cristiana, por una vida mundana. Yo no quiero que mis hijos sean gobernados por un padre dado al licor. ¿Por qué le comparto esto? Yo he visto el daño que hace el licor. Lo viví en mi propia casa y entiendo el dolor de los hijos, entiendo que muchas veces cuando hay influencias de licor hay violencia, hay maltrato y pueden de ahí suscitar muchas cosas más debido al licor. Y la Biblia dice que no busquemos. Proverbios 31, no sé si puede ser el que leímos. Proverbios 31, 4 y 5, dice, no es de los reyes no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Mire, hermano, usted sabe las consecuencias del vicio. ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas muertes? El licor ha sido una maldición para nuestra nación. Eso es lo que ha sido. Ha sido una maldición para nuestra nación. Hijos que han quedado huérfanos por el vicio de un padre. Personas que han perdido la vida por la embriaguez de otros. Son cualidades, y la Biblia dice que no es de los reyes. No es de los reyes el licor, no es de los reyes el vino, dice la palabra del Señor. Donde hay tragos hay crímenes. Y mucha gente se ha muerto tomando, mis hermanos. Lamentablemente, ¿verdad? Entonces, nosotros como país tenemos que responder ante todo esto. Uno tiene que tener ese sentimiento de indignación en su corazón. O sea, no es posible que lo corrupto, lo indebido, lo injusto nos siga gobernando. Otro principio más. Mire este está muy bueno. Proverbios 28:15. ¿Qué dice Proverbios 28:15? Dice, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío, dice, sobre el pueblo pobre. El príncipe impío es un león rugiente y oso hambriento, dice. ¿Y quién es el impío? La palabra impío significa una persona falta de piedad. Esa es una persona impía. Es una persona, más claro, es una persona que no tiene temor de Dios. Es una persona malvada. Ese es un impío. No tiene piedad. No hay bondad en esa persona. No hay temor a Dios. Existe la maldad en su corazón. La Biblia dice que el león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío, dice la Biblia. No podemos dar nuestro voto a personas impías. Por eso le digo, mire, hermano, yo sé que hay muchas promesas, sé que personas prometen hacer esto, hacer lo otro que vayan a cumplir, Dios lo sabe. Por eso, aparte de escuchar un plan de gobierno, tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios nos dé sabiduría y nos dé dirección para poder escoger. Proverbios 25:5. Dice, Proverbios 25:5 dice, aparta al impío de la presencia del rey, dice.
y su trono se afirmará en justicia, dice. Pongan mucha atención a este versículo. Dice, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Ahora mire esto. Está diciendo que cuando tenemos a un rey, a un gobernante, dice la Biblia que lo alejemos de los impíos. ¿Sabe de qué está hablando la Biblia? No solo del que nos va a gobernar, sino de su equipo de trabajo. Eso es importantísimo, mis hermanos. Porque necesitamos gente con principios. No personas que vean su propio beneficio, sino que vean el beneficio de todo un pueblo o de una nación que van a representar, hermanos. No solo vea al gobernante, vea el equipo de trabajo que va a tener también. Son principios de la palabra. Y nos dice, sabiamente nos dice la Biblia, aparta al impío de la presencia del rey. ¿Por qué? Habrá influencia, habrá una influencia malvada. Y su trono se va a afirmar en justicia. Entonces necesitamos nosotros gente justa al frente, gente con temor de Dios al frente. En Proverbios capítulo 14 y versículo 34, dice la Escritura, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, si la justicia engrandece a la nación, yo quiero gobernantes justos al frente. Eso es lo que nosotros necesitamos, gobernantes justos. Yo no quiero un gobernante que se deje sobornar. Yo necesito gobernantes que tengan temor de Dios en su corazón y no vean su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Necesitamos ese tipo de personas. Y mire, que yo predique esto dentro de la iglesia es una obligación que nosotros tenemos, es una necesidad que hay, que nosotros como cristianos apoyemos y podamos cumplir. Uno mira cuando no hay quien gobierne, cuando no hay quien dirija, hay un descontrol, hermanos. Necesitamos un líder, pero necesitamos líder con cualidades. Gente justa. En Proverbios 29:4 dice, mire, esta es otra poderosa, dice Proverbios 29:4, dice, el rey con el juicio afirma la tierra, dice, mas el que exige presentes, ¿qué dice? La destruye. Nos está hablando de personas que se dejan sobornar. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes, la destruye. ¿Aló? Proverbios 19:10. Este es otro muy bueno. Proverbios, ¿se da cuenta usted cómo la Biblia nos habla de gobierno? ¿Cómo la Biblia nos habla de escoger? ¿Cómo la Biblia nos habla de gente justa al frente? Proverbios 19:10 dice, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Ponga atención lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no, como no le conviene a un necio la vida de deleite, cuanto menos al que es siervo, dice, ser señor de los príncipes. ¿Sabe qué significa eso? Significa que nosotros tengamos al frente personas que son esclavos de otros. No nos conviene tener al frente personas que sean esclavos de otros, no le conviene. Así como no le conviene al necio el deleite, cuanto menos al que es siervo ser señor de los príncipes. No podemos tener nosotros al frente a alguien que esté pensando en servirle a alguien más por un interés personal que servir al pueblo. Necesitamos personas al frente que no estén pensando en su propio beneficio o en el beneficio de alguien más a quien ellos sirven.
La Biblia dice que no le conviene al que es siervo ser señor de los príncipes. Necesitamos personas que piensen en ayudarnos a todos. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Mas cuando el impío gobierna, el pueblo gime, dice la Escritura. Entonces pidamos a Dios, hermanos, sabiduría, dirección. Usted dirá, ¿y quién va a llenar todas estas cualidades? Pues ore y pídale a Dios le dé sabiduría. Hay personas que quieren llegar al poder pensando en sus propios intereses y no en el interés de los demás o de un pueblo, hermanos. Yo sé que acá en Guatemala hay grupos de poder, hay intereses personales, pero necesitamos personas que quieran servir al país y a nuestra nación. Proverbios 29:2 dice la Biblia, cuando los justos dominan, con este proverbio empezamos, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Si queremos estar bien, pidamos a Dios por gente justa. Yo quiero que hoy nosotros, como iglesia, nos tomemos un tiempo para orar por los candidatos. Yo creo que esto es necesario, esto es importante, hermanos, que nosotros oremos por las personas correctas, idóneas al frente de nosotros, hermanos. Usted debe de saber, con la ayuda de Dios, qué tipo de personas vamos a escoger. Yo no puedo ser un buen líder si no me puedo gobernar a mí mismo. Yo no puedo ser un buen padre si yo no les doy un buen ejemplo a mis hijos. ¿Cómo les voy a exigir a ellos algo que yo mismo no tengo la capacidad de hacerlo? Entonces necesitamos nosotros orar. La Biblia nos dice que oremos por los que están en eminencia. Los que estén en el poder y quien quede, tenemos la responsabilidad de orar por esa persona. De orar. Ahorita nosotros tenemos la responsabilidad de escogerla. Cuando esté arriba, oremos por esa persona. Pero ahorita pidamos a Dios que nos ayude a escoger bien. Necesitamos nosotros tener esto, mis hermanos, como iglesia. Y créanme, la iglesia tenemos fuerza. La iglesia tiene fuerza para poder escoger. La iglesia cristiana evangélica. Y necesitamos al frente, hermanos, hombres de Dios. Necesitamos al frente hombres temerosos de Dios. Necesitamos al frente realmente personas escogidas para guiarnos y dirigirnos a un bien común. Tenemos que tomar buenas decisiones como iglesia. Créame que yo necesito yo entiendo que algunos dicen que la religión y la política no deben mezclarse. Tienen razón en parte, pero en parte yo creo que los cristianos deben de levantarse. Deben de levantarse los cristianos para que hayan cristianos en el gobierno. Para que hayan cristianos que promuevan leyes que van a bendecir la iglesia y no la van a afectar, no la van a maldecir. Necesitamos personas que hayan en el Congreso que tengan temor de Dios y que cuando hayan leyes que quieran promover igualdad de derechos, hombres también se pueden casar con hombres, que haya alguien ahí que diga, no, eso no es correcto. Necesitamos ese tipo de personas al frente, mis hermanos. Y qué mejor que sean personas que tengan principios cristianos, personas que asistan a una iglesia, que sean personas con una buena moral, que sean personas temerosas de Dios, personas que tengan realmente en su corazón el deseo de dirigir y gobernar con justicia. Nosotros necesitamos ese tipo de personas al frente, mis hermanos. Necesitamos gente que tenga temor de Dios, que ame a Dios en su corazón y que quiera realmente beneficiar a un pueblo. Necesitamos ese tipo de personas al frente. Lo necesitamos. Ya parezco político yo. Vote por...
estos servicios el próximo domingo. Voy a continuar enseñando y vamos a estar buscando principios bíblicos acerca de cómo escoger un presidente. Y Dios nos ayude, hermanos, Dios nos dé sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Yo quiero pedirle que se tome un momento, vamos a tomarnos un momento para orar y para pedir al Señor nos dirija y nos dé las personas idóneas que puedan estar al frente. Así que por favor le invito para que se ponga de pie conmigo un momento. Creo que también es bueno que nosotros oremos por nosotros mismos, porque el cambio va a comenzar por nosotros mismos, hermanos. Por nosotros va a comenzar el cambio. Que Dios nos haga personas sabias, que Dios nos haga personas que tengamos temor en nuestro corazón, hermanos. Necesitamos gente que nos bendiga, que nos dirija. También en casa nosotros, usted dirá, yo no soy líder de un pueblo, de una comunidad, pero es un líder de su casa, es un líder de su familia. ¿Y por qué no pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos líderes donde Él nos ha colocado? Que seamos conocidos en esa calle porque seamos personas justas. Que seamos conocidos porque miren, la Biblia dice que es mejor la fama que el buen nombre. Yo no sé usted, pero cuando usted tuvo amigos en el colegio, yo le pregunto, ¿usted se recuerda de algunos de ellos por lo que hicieron y no por el nombre? Yo tengo amigos que no me recuerdo cómo se llaman cuando era pequeñito, pero me recuerdo de las pasadas que se echaron. De la fama me acuerdo de ellos. Del nombre no me pregunten, no me lo recuerdo. Pero sí me acuerdo de algunos por las cosas que hicieron. Que nosotros seamos gente conocida por ser personas justas, correctas, por ser personas cristianas. Vamos a escoger a alguien que nos gobierne, pero antes, ¿por qué no nos esforzamos por gobernarnos nosotros mismos? Decirle, Señor, ayúdame a ser una persona correcta. Ayúdame a ser una persona justa. Queremos buenos gobernantes y no nos da pena tirar basura en la calle. Ni nosotros mismos nos podemos gobernar a nosotros mismos. Cuán a menudo nosotros ponemos hasta dentro de la misma iglesia, ponemos, por favor, no coma dentro de la iglesia. Y a menudo yo me encuentro ahí jocotes, me encuentro chicles, me encuentro bolsitas de tortillitas ahí. Y eso significa que alguien vino acá, se sentó y mientras estaba como que fuera en el cine la iglesia. No hay temor de Dios en el corazón. Ni siquiera nosotros mismos podemos gobernarnos, ni siquiera podemos obedecer un anuncio, no coma en la casa de Dios. Mucho menos dirigir y gobernar un pueblo. El cambio debe comenzar por nosotros mismos. Tener un gobierno propio, tener un gobierno personal, tener dominio propio, que tengamos nosotros la capacidad de decir a lo bueno, bueno, y decir a lo que es malo, malo, y actuar con justicia. Dios nos ayude. Antes de orar, ¿por qué no oramos por nosotros mismos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude a actuar con justicia? Ayúdame a ser un buen padre, Señor. Ayúdame a ser un hombre que gobierne mi casa de una manera correcta, Señor. Que mis hijos tengan un ejemplo en casa, que ellos crezcan con temor de Dios en su corazón. Pidamos a Dios ese gobierno para nosotros mismos, para nuestra casa, para nuestra familia. Y luego vamos a orar por los que nos van a gobernar también afuera. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial.
Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.